Mi hermano menor me robaba constantemente con el consentimiento de mis padres cuando yo todavía era un niño. Era muy difícil que algo fuera exclusivamente mío. A medida que mi hermano crecía, anhelaba el dinero por encima de todo. Él y yo recibíamos asignaciones, de hecho, recibíamos asignaciones iguales, así que eso era más o menos justo. Digo, más o menos, porque él no tenía que hacer tareas para obtener la suya, mientras que yo sí, pero eso ya es cosa del pasado, porque mi hermano ahora tiene que hacer todas esas tareas sin recibir nada. Sin embargo, mi hermano siempre quería más dinero, ya sea que lo gastara o no, le encantaba tener cosas nuevas, pero a veces simplemente ahorraba el dinero, lo cual es extraño porque uno pensaría que sería el tipo de niño que derrocharía sus ahorros en lo primero que quisiera. Mi hermano y yo recibíamos asignaciones de unos $25 al mes, y yo estaba bastante agradecido por ello, aunque normalmente ahorraba la mayor parte de mi dinero. Mi hermano siempre quería más. Un día, siendo adolescente, llegué a casa y encontré que mi habitación había sido saqueada, y lo único que faltaba era mi dinero. Lo había escondido para intentar que mi hermano no lo tomara, porque, bueno, la razón obvia era que mi hermano lo tomaría. Pensé que lo había escondido bien, pero él lo encontró de todos modos. Mi mamá estaba en casa cuando lo hizo también, y actuó como si ni siquiera se hubiera dado cuenta, pero no hay forma de que no lo haya oído destrozando mi habitación. De hecho, la confronté sobre eso durante la intervención y ella simplemente lloró y puso excusas sobre que mi hermano era especial. Eso fue hasta que mis otros familiares intervinieron y le dijeron que confesara. Mi habitación estaba en el primer piso, justo al lado de la sala de estar. Mi puerta estaba completamente a la vista del sofá, y cuando señalé esto en aquel entonces, mi mamá simplemente puso la excusa de nuevo de que él es especial y no es como tú. Todo era solo una gran excusa para mi hermano. Dije que quería mi dinero de vuelta y mi mamá siguió poniendo más excusas. Mi papá tampoco fue de ayuda, porque cuando llegó a casa, también estaba poniendo excusas. Pero afortunadamente, eventualmente recuperé ese dinero, porque me negué a dejarlo pasar. Escuché a mi hermano gritar mientras sacaban el dinero de su alcancía y me lo devolvían, y ellos tenían las expresiones más decepcionadas en sus caras, como si yo acabara de robarle a mi hermano, a pesar de que él me robó a mí, y ni siquiera podían regañarme porque yo no estaba equivocado y ellos lo sabían. No me imagino a muchos niños metiéndose a menudo en el tipo de situaciones en las que yo he estado, donde tienen más razón que sus padres sobre algo. Y justo cuando pensé que las cosas mejorarían, unos meses después, toda la situación se repitió. Mi hermano saqueó mi habitación de nuevo y volvió a robar el dinero que había escondido. Esa vez mis padres no quisieron hacer nada al respecto y básicamente dijeron que no podían soportar ver a mi hermano tan decepcionado por quitarle su dinero. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Les recordé amablemente que el dinero robado no era suyo, y que era muy desagradable que simplemente estuvieran sentados permitiendo que eso sucediera. Y después de decir eso, mi papá me gritó y me dijo que fuera a mi habitación. Así que, al día siguiente, fui en bicicleta a la casa de mi tía y le conté todo. Ella regresó a casa conmigo y les preguntó a mis padres si realmente permitieron que mi hermano me robara y no hicieron nada al respecto. Mi mamá solo comenzó a quejarse de que mi hermano tiene necesidades especiales y que no quería hacerlo llorar de nuevo, y mi papá la respaldó. Mi tía simplemente les lanzó a ambos una mirada entrecerrada y les recordó que tienen 2 hijos y que mis sentimientos también importan, y que lo que estaban haciendo estaba muy mal, y significaba que mi hermano nunca respetaría los límites y pensaría que siempre puede salirse con la suya robando cuando sea mayor. Mi tía me preguntó abiertamente cuánto había tomado mi hermano. Yo dije el número, que en ese momento era todo lo que tenía, excepto unos pocos dólares en mi billetera. Mi tía les dirigió a mis padres una mirada de expectación. Mis padres intentaron poner algunas excusas más, pero mi tía tenía una respuesta para cada una de ellas. Finalmente, mis padres entraron en la habitación de mi hermano y un momento después mi hermano estaba gritando a todo pulmón. Luego mis padres regresaron con todo el dinero que mi hermano había tomado y prácticamente me lo arrojaron por haber hecho llorar a mi hermano. Mi tía luego los regañó por actuar de esa manera cuando yo no había hecho nada malo. Entonces recogieron de mala gana todo mi dinero que me habían arrojado y me dieron una disculpa bastante forzada. Mi tía dijo que estaría gravemente decepcionada de ellos si permitían que la situación se repitiera, y antes de irse, mi tía me ofreció guardar mi dinero en su casa en una caja fuerte que tenía. Acepté su propuesta y comencé a guardar mis ahorros allí. Mi hermano terminó saqueando mi habitación 2 veces más buscando dinero, pero yo estaba guardando cada centavo que tenía en casa de mi tía. Mis padres de hecho me preguntaron dónde lo había escondido y me negué a decírselo. Simplemente no podía creer que estuvieran haciendo esto. Luego pregunté por qué querían saberlo tanto de todos modos, y mi papá se puso a la defensiva al instante. Mi mamá lo calmó y no volvieron a preguntar.
Como no podía encontrar mi dinero en mi habitación, mi hermano pensó que lo debía haber escondido en otro lugar, así que comenzó a destrozar la casa, una habitación a la vez. ¿Y a quién obligaron a limpiar ese desorden? Pues a mí, por supuesto. Mis padres luego comenzaron a culparme por toda la situación, pero cuando pregunté cómo era mi culpa por no dejar que mi hermano me robara, su única respuesta fue que mi hermano tenía necesidades especiales. Juro que usaron esa frase conmigo miles de veces. Eso fue algo más por lo que regañé fuertemente a mis padres en la intervención familiar. La gota que colmó el vaso fue cuando mi hermano saqueó el dormitorio de mis padres. Mis padres tenían una pequeña caja fuerte de maleta donde guardaban algo de efectivo, y mi hermano se encerró en su habitación, tomó la caja fuerte entera y comenzó a golpearla contra cosas para intentar abrirla, todo porque no podía encontrar las llaves. Para cuando mis padres pudieron abrir la puerta rompiéndola, mi hermano había destruido la habitación y nunca logró abrir esa caja fuerte, simplemente se sentó en el suelo agarrándola y llorando por el dinero que había dentro. Mi papá se enojó tanto que se puso rojo, y luego, para mi total sorpresa, realmente comenzó a gritarle a mi hermano y lo castigó, lo cual era algo muy raro de ver para mí en aquel entonces. Luego mis padres obligaron a mi hermano a ayudar a limpiar el desorden. Después de eso, mi hermano nunca más saqueó mi habitación ni la de mis padres buscando dinero, pero seguía hurgando cada vez que se hacía una idea de dónde podrían estar mis ahorros. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Actualización, pero aquí viene lo triste, y debo admitir que aunque siempre lo sospeché, duele confirmarlo, mi hermano efectivamente se convirtió en un ladrón. Esa obsesión infantil por tomar lo ajeno, alimentada por la pasividad de mis padres, se transformó en un patrón criminal en su vida adulta. Cuando yo ya estaba en la universidad, viviendo en un departamento compartido, recibí una llamada de mis padres en plena noche. Mi hermano, que entonces tenía 17 años, había sido arrestado por robar en una tienda de electrónicos. No era cualquier robo, había planificado meterse después del cierre y había logrado llevarse equipos por valor de más de $3,000. Mis padres estaban devastados, pero yo no pude evitar sentir una amarga validación. Les recordé todas las veces que les advertí que su permisividad lo estaba encaminando hacia esto. Su respuesta fue típica: es solo un error de juicio, todos los jóvenes cometen errores. Pero no fue un error aislado. En los siguientes años, mi hermano acumuló una hoja delictiva impresionante: robo en tiendas, hurto en automóviles, incluso allanamiento de morada. Cada vez que lo arrestaban, mis padres corrían a rescatarlo, pagando fianzas, contratando abogados, haciendo todo lo posible para minimizar las consecuencias. Siempre la misma excusa: tiene problemas, necesita ayuda, no es realmente una mala persona. La gota que colmó el vaso para mí fue cuando, a los 22 años, mi hermano fue arrestado por robar a nuestros propios abuelos. Le sustrajo joyas familiares y dinero en efectivo que guardaban para emergencias. Lo más repugnante fue que cuando lo confrontaron, él argumentó que ellos no lo necesitaban tanto como él. Mis padres, increíblemente, todavía intentaron defenderlo, diciendo que probablemente nuestros abuelos habían exagerado o malentendido la situación. Fue mi tía, la misma que me había ayudado en la infancia, quien finalmente puso un alto firme. Reunió a toda la familia extendida y les presentó un ultimátum a mis padres: o dejaban que mi hermano enfrentara las consecuencias completas de sus actos, o la familia entera los cortaría por completo. Fue brutal de presenciar, pero necesario. Mi hermano terminó cumpliendo una condena de 18 meses por ese robo a nuestros abuelos, y curiosamente, ese tiempo en prisión fue lo que finalmente comenzó a hacerlo recapacitar. Sin el rescate constante de mis padres, sin alguien que lo salvara de sí mismo, finalmente tuvo que enfrentar la realidad de sus acciones. Hoy, varios años después, nuestra relación es complicada. Mi hermano salió de prisión y ha estado tratando de reconstruir su vida, pero el daño está hecho. Mis padres, ahora mayores y agotados por décadas de negación, finalmente admiten que cometieron un error grave al nunca establecer límites claros. Mi tía, sabia como siempre, me dijo una vez: el problema nunca fue solo tu hermano, fue la incapacidad de tus padres para decir no cuando era necesario. Lo más irónico es que ahora soy yo, el hermano al que siempre trataron como el problemático, por querer justicia básica, quien ocasionalmente ayuda a mi hermano con pequeños préstamos o referencias laborales, siempre con condiciones claras y límites bien definidos. He aprendido que puedo tener compasión sin permitir el abuso, algo que mis padres nunca comprendieron. Así que sí, aquel niño que robaba monedas de mi alcancía se convirtió en un criminal adulto, pero el verdadero culpable no fue solo su obsesión por el dinero, sino un sistema familiar que recompensaba el mal comportamiento y castigaba a quienes señalaban la verdad.
Y aunque mi hermano ha mostrado remordimiento genuino en los últimos años, siempre me quedaré con la duda de cómo sería su vida, y la nuestra, si mis padres hubieran escuchado a mi tía y a mí desde el principio. Actualización, Han pasado aproximadamente 2 años desde que mi hermano salió de prisión, y quería compartir cómo han evolucionado las cosas, porque la vida siempre nos sorprende con giros inesperados. Después de su liberación, mi hermano se mudó con mis padres temporalmente bajo estrictas condiciones que yo mismo ayudé a establecer: toque de queda a las 8 p.m., búsquedas aleatorias de sus pertenencias, y la obligación de mantener un empleo o estudiar. Los primeros 6 meses fueron turbulentos. Recayó 2 veces, no en robos mayores, pero sí fue arrestado por hurtar en una tienda por segunda vez. Esta vez, sin embargo, mis padres siguieron el plan, no lo rescataron. Pasó 30 días en la cárcel del condado, y creo que esa experiencia fue más impactante para él que su condena anterior. Algo cambió después de esos 30 días. Cuando salió, parecía haber comprendido finalmente que el fondo del que todos hablan no era metafórico. Comenzó a asistir regularmente a terapia para adicciones, porque sí, descubrimos que su cleptomanía estaba ligada a problemas de control de impulsos y posiblemente a un TDA no diagnosticado. Hace 8 meses consiguió trabajo como asistente en un taller mecánico. El dueño, un tipo rudo pero justo llamado Héctor, era un ex convicto que entendía la lucha por reinsertarse. Héctor le dio una oportunidad con una advertencia clara: un error y estás fuera. Para sorpresa de todos, a mi hermano le encantó el trabajo. Encontró en los motores lo que nunca encontró en las aulas: un propósito tangible. Hace 3 meses sucedió algo que nunca hubiera imaginado: mi hermano evitó un robo en el taller. Llegó temprano una mañana y encontró a 2 tipos intentando forzar la puerta trasera. En lugar de huir o unirse a ellos, lo admito, ese fue mi primer pensamiento, llamó a la policía y se quedó observando desde un lugar seguro hasta que llegaron. Los ladrones fueron arrestados, y el dueño del taller le dio un bono y lo ascendió a mecánico aprendiz. Nuestra relación es civil. No somos esos hermanos que se ven todos los fines de semana, pero ahora podemos sentarnos a tomar un café sin que la conversación se convierta en un campo de batalla. Hace un mes, incluso me pidió disculpas formalmente por todos los robos de nuestra infancia. Fue incómodo y torpe, pero sincero. Sabía que estaba mal incluso entonces, me dijo, pero cada vez que me salía con la mía, sentía que ganaba. Nuestros padres nunca me enseñaron a perder. Mis padres han envejecido visiblemente estos últimos años. Finalmente entienden el daño que causaron con su permisividad. Mi madre comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familiares de personas con problemas de conducta, y mi padre, aunque más reticente, al menos ha dejado de hacer excusas. La ironía más grande: ahora son ellos quienes establecen límites estrictos con mi hermano, mientras que yo he aprendido a ser más flexible. La vida tiene un sentido del humor peculiar. Mi hermano todavía lucha. La tentación sigue allí. Me contó que hace unas semanas estuvo a punto de robar un teléfono que un cliente dejó olvidado en el taller, pero esta vez lo reportó inmediatamente. Para mí, ese pequeño acto significó más que todos sus discursos sobre cambiar. ¿Es esta una historia de redención completa? Todavía es muy pronto para decirlo, pero por primera vez en nuestra vida adulta, veo destellos de la persona que podría haber sido si nuestros padres hubieran actuado diferente desde el principio. Mi tía, siempre sabia, me resume la situación perfectamente: el cambio real no es cuando dejas de cometer errores, sino cuando comienzas a corregirlos. Mi hermano finalmente está aprendiendo a corregir los suyos. Y yo estoy aprendiendo a creer en las segundas oportunidades, con los límites bien puestos, por supuesto. Algunas lecciones de la infancia nunca se olvidan.